¿Qué es hablar de implantes inmediatos? Como su nombre lo dice, es la colocación de un implante en un momento quirúrgico que es después de la extracción. ¿Como cuál? Como en zona anterior, como en zona posterior. Recordemos en la actualidad que los implantes post-extracción se realizan tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Entonces, para nosotros poder manejar los implantes inmediatos, es importante conocer algunos aspectos, como es la historia clínica del paciente, hacer una evaluación periodontal, una evaluación protésica y hacer los exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios es muy importante hacer una evaluación radiográfica, es decir, de la tomografía. Tanto la historia clínica, que nos va a decir los antecedentes del paciente en salud general, como en aspectos de la salud estomatológica, es importante añadir a eso la evaluación periodontal, que nos va a permitir evaluar la cantidad de encía queratinizada, el biotipo gingival. Así como en la evaluación protésica, pues el espacio protésico mesiodistal, interoclusal, y junto a eso, la evaluación tomográfica, que nos va a permitir saber el ancho del tejido óseo, tanto en sentido mesiodistal como en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual, así como también el estar cerca a algunas estructuras vecinas, llámese el seno maxilar o el agujero mentoniano o el nervio dentario inferior. Entonces, es importante hacer una evaluación, no solo de la historia. Tengo que atender, pues ya. 6:30, 7:30, tengo que atender, ya no. Ya no, ya. Entonces, tenemos que hacer una evaluación de la historia clínica, de la evaluación periodontal, de la evaluación protésica y la evaluación tomográfica. ¿Para qué? Para nosotros saber qué tipo de prótesis vamos a usar y por ende cuántos implantes vamos a necesitar para hacer una rehabilitación. Pero nosotros específicamente el día de hoy vamos a enfocarnos en los implantes post-extracción. Los implantes post-extracción, que es el implante que se coloca después de realizar una exodoncia, tenemos que tener algunas consideraciones. Ya en 1976, tanto Schulte como Henke, un artículo publicado en la revista Quintessence de ese año, ellos fueron uno de los pioneros en la colocación de un implante después de realizar una exodoncia. Y fueron los que describieron con evidencia científica, obviamente, la colocación de un implante post-extracción. Ya en el año 2017, en un artículo donde participa el doctor Testori y otros colaboradores, no solo le añade la predictibilidad de la colocación o el pronóstico a un implante post-extracción, sino también el uso de una carga inmediata a esos implantes post-extracción. ¿Y qué nos dice en este estudio retrospectivo que realizaron? Que la carga inmediata no influye negativamente en el pronóstico a largo plazo de los implantes post-extracción. Entonces, el realizar ya de por sí un implante después de una exodoncia tiene una predictibilidad buena, sí. El hacer carga inmediata en un implante colocado después de una exodoncia tiene un pronóstico bueno, sí. Va a depender de algunos factores a considerar. Primero, obviamente, el torque de inserción, que es el factor más importante, la estabilidad primaria del implante para ver si realizamos carga o no realizamos la carga. Entonces, el año 2012, Lang, en este artículo nos dice, con respecto a la descripción teórica de los implantes, ¿cuándo se le llama implante inmediato? ¿Cuándo implante inmediato temprano? ¿Cuándo implante inmediato tardío? ¿Y cuándo es un implante tardío? Bueno, un implante inmediato es aquel que se coloca en el mismo acto quirúrgico de la extracción, es decir, se saca el diente o la porción radicular y se coloca un implante. Eso se vendría a ser un implante inmediato.
Un implante mediato temprano es aquel implante que se coloca 4 a 8 semanas después de haber hecho la exodoncia de la raíz o de la pieza dental. Implante inmediato tardío se refiere obviamente a la colocación de un implante después de 3 a 4 meses después de la extracción del diente. El implante tardío se refiere a todos los implantes colocados luego de 6 meses después de realizada la extracción. Ahora vamos a enfocarnos en aquellos implantes que se colocan en el mismo acto quirúrgico de la extracción y las consideraciones a tomar en cuenta para tener éxito en los implantes inmediatos. Lo primero que nosotros debemos recordar es que al momento de realizar la exodoncia de una pieza o de una porción radicular, debemos recordar, por ejemplo, que en la zona anterior, en el maxilar superior, la tabla vestibular ya de por sí es muy delgada. Esta porción del hueso se tiene que analizar previamente en el examen complementario que hemos mencionado, que es a través de un análisis tomográfico, para nosotros evaluar si existe una dehiscencia o fenestración en la porción vestibular de esa porción radicular o de esa pieza dentaria a realizar la extracción. Si nosotros vemos que ya de por sí presenta una fenestración o dehiscencia, nosotros tenemos que tener sumo cuidado al momento de realizar la extracción, que debemos usar algunas herramientas como el periótomo, ya sea el recto o angulado, dependiendo de la posición del diente, o también algunos instrumentos como Exoden de algunas empresas tienen, es la tracción de la porción radicular a través de elementos de polea para de alguna manera conservar todo el hueso de manera íntegra según los estudios que estos tienen. Pero en sí, una vez analizado la tomografía, nosotros debemos que analizar la cantidad de hueso remanente alrededor de esta raíz para nosotros hacer la exodoncia conservando la mayor cantidad de hueso. En este tipo de procedimientos no interesa el tiempo en el cual nos demoremos, sino nos interesa conservar la mayor cantidad de hueso al momento de realizar la extracción. Para realizar estos procedimientos, ¿se debe hacer colgajo o no se debe hacer colgajo? Bueno, la literatura menciona que el no realizar colgajo ayuda a conservar la cantidad de hueso y la estabilidad de los tejidos blandos a nivel de la zona papilar. Pero si es necesario para nuestra visión quirúrgica y obviamente el acto quirúrgico, realizar un colgajo, pues se debe realizar. ¿Cuánto? Lo mínimo necesario que nos permite una buena visibilidad del acto quirúrgico. Un aspecto a tener en cuenta es la cantidad de encía queratinizada, como les había mencionado, y también el fenotipo de la pared ósea. Si nosotros tenemos un grosor bastante delgado, en este estudio de Chapuis, Araújo y Busser, nos dice que si la tabla ósea vestibular es menor de 1 milímetro, podemos tener una pérdida en sentido vertical de hasta 5.5 milímetros, hasta 7.5 milímetros. Entonces, hay que tener bastante cuidado al evaluar la tabla vestibular. Pero si la pared ósea vestibular es, digamos, gruesa, vamos a tener una pérdida vertical también mínima, como pueden ver en pantalla. Pero Chapuis, Araújo y Busser, sobre todo en este artículo del año 2017, hacen un recuento de los trabajos de investigación del doctor Mauricio Araújo en los últimos años con respecto a la evaluación del tejido óseo después de una exodoncia. En ese, por ejemplo, lo que nosotros debemos recordar que el diente, estando en el hueso alveolar propiamente dicho, se une a este a través de las fibras de Charpey que están en el ligamento periodontal. Entonces, si nosotros podemos ver en esta zona el ligamento periodontal, lo que nosotros vamos a tener que hacer al momento de la exodoncia es justamente romper estas fibras del ligamento periodontal, ya sea la fibra transversales, oblicuas ascendentes, oblicuas descendentes, que de alguna manera soportan al diente en la porción del hueso alveolar propiamente dicho. Entonces, tanto
el periótomo tiene que ingresar en esta zona, es decir, entre el diente y el hueso alveolar propiamente dicho, y romper las fibras del ligamento periodontal para poder hacer una exodoncia atraumática conservando la mayor cantidad de hueso alveolar. Entonces, ¿pero qué sucede con la extracción? Recordemos que la irrigación de este hueso alveolar, de este proceso alveolar, se da un poco por la porción de tejidos blandos en la parte vestibular y palatina, pero en gran medida se da por la irrigación a través del ligamento periodontal. Y al momento de hacer la exodoncia, obviamente, se pierde el ligamento periodontal y por lo tanto se pierde la cantidad de vasos que nutren este proceso alveolar alrededor del diente. Entonces, al no haber ligamento, no haber irrigación, obviamente ese proceso alveolar va a perder nutrición y eso va acompañado obviamente de la pérdida de hueso tanto en altura como en ancho. Y Mauricio Araújo, en los artículos anteriores y que en este artículo resumen, es que después de 4 a 8 semanas después de realizar la exodoncia, la tabla vestibular es la que sufre más. La tabla vestibular es la que sufre más la pérdida de altura. Entonces, en un trabajo también, estudio preclínico, él encontró que al momento de colocarse un relleno óseo después de una exodoncia, pues la pérdida se daba también en la pared vestibular y en la pared lingual, pero la pérdida con un relleno óseo era mucho menor. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en la cual deseamos colocar un implante post-extracción, y el paciente no tiene el presupuesto o no tiene en ese momento la necesidad de hacerse el implante, es recomendar a ese paciente hacer lo que se llama una preservación de alveolo, es decir, hacer la exodoncia, colocar un relleno óseo. ¿Para qué? Para conservar de alguna manera o de una mayor cantidad de huesos. Sabemos que se va a reabsorber tanto en altura como en ancho, pero esa pérdida con un relleno óseo será mucho menor. Entonces, porque si nosotros colocamos un implante sin tomar las consideraciones de la evaluación tomográfica y solo guiándonos del alveolo o a través de una evaluación radiográfica bidimensional o una radiografía convencional, pues lo que vamos a ocasionar es probablemente tengamos una buena cantidad de hueso en la porción palatino-lingual, pero en la parte vestibular vamos a tener una dehiscencia o fenestración que va a comprometer parte del implante y también la pérdida de tejido blando a ese nivel. Por lo tanto, no es recomendable hacer un implante post-extracción sin acompañar de una regeneración ósea guiada. Entonces, eso es de alguna manera lo que nos resume Chapuis, Araújo y Busser en este artículo de 2017, que es la evaluación de todos los años de estudio del doctor Mauricio Araújo, donde la necesidad de hacer un relleno óseo en el caso de que no se coloque un implante después de una exodoncia. Pero, ¿qué aspectos más debemos evaluar para la preservación del alveolo? Como hemos mencionado anteriormente, tiene que ser una extracción dental atraumática, evaluación de la dilaceración radicular, del biotipo gingival y si existe o no un proceso infeccioso y si este proceso infeccioso es agudo o crónico. Entonces, primero debemos hacer la extracción atraumática. Como podemos ver acá, tenemos un periótomo que va ¿dónde? Entre el hueso y la porción del cemento, es decir, rompe las fibras del ligamento periodontal y obviamente se trata de hacer la exodoncia conservando la mayor cantidad de tejido óseo alrededor de ese diente. Hay otros instrumentos como este extractor dentario o también conocido como Exodent de algunas empresas, donde a través de medio de poleas y aditamentos que se fijan a nivel del canal radicular, se hace la extracción. Otro aspecto es la evaluación de la dilaceración radicular. ¿Por qué? Porque si tenemos una dilaceración, como en este caso, hacer la exodoncia traumática va a ser un poco más complicado. O de repente no se va a realizar la exodoncia traumática.
Por lo tanto, para nosotros planificar implantes tenemos que evaluar la angulación y la dilaceración de la raíz que va a favorecer o no una exodoncia traumática. Es importante evaluar esto. El otro aspecto es el biotipo gingival. Tenemos dos tipos de biotipo, un biotipo grueso o un biotipo fino. En un biotipo grueso tenemos algunas características, obviamente mayor grosor, papilas más achatadas, ¿de acuerdo? Un puntillado mucho mayor, muy similar a la cáscara de naranja. Y en el biotipo fino, las papilas son mucho más marcadas, el grosor es mucho más delgado. ¿Qué favorece para un implante post-extracción? Obviamente un biotipo grueso. Si nosotros tenemos un biotipo fino, debemos estar pensando ya en manejar tejidos blandos, como un injerto de tejido conectivo en el mismo acto quirúrgico, es decir, puede ser solamente tejido conectivo, o puede ser solamente injerto epitelial, o puede ser una porción de conectivo o una porción epitelial. Vamos a ir mostrando los casos casi de acá a unos minutos para que podamos ir conversando y concretizando esos aspectos que estoy señalando en este momento dentro de este marco teórico. Entonces, otro aspecto es la presencia de una infección. Si tiene el paciente una infección aguda, está contraindicado colocar un implante después de una exodoncia. Pero si nosotros tenemos una infección crónica, ¿podemos realizar la exodoncia, el implante? Sí. Pero siempre es necesario hacer que una medicación con amoxicilina durante 1 hora antes de la cirugía y obviamente cada 8 horas por los 5 días siguientes a la extracción, al procedimiento, ¿no? En este artículo del año 2007 y otros artículos señalan la necesidad de usar amoxicilina y en otros artículos amoxicilina más ácido clavulánico de 625. Entonces, en este artículo demostraron que de los 17 pacientes con infección periapical, prácticamente la tasa de supervivencia fue un 100% al seguimiento, lo que nos indica que la patología periapical o la infección crónica periapical pues no muestra una mayor tasa de fracaso, pero si tiene una infección aguda, esa sí está contraindicada para los implantes post-extracción. Otro aspecto a evaluar para el éxito de los implantes es la estabilidad del implante. ¿Qué es la estabilidad del implante? Hablamos de una estabilidad primaria. La estabilidad primaria es la fuerza con la cual el implante ha sido colocado en la zona del alveolo. Entonces, nosotros podemos medir esto de la estabilidad con dos instrumentos. Uno, a través de un torquímetro que viene adosado a los rachets en la gran mayoría de empresas de implantes, o a través del ISQ, que es una evaluación de la estabilidad implantaria que lo hacen a través de ondas. Entonces vamos a ver los dos. Tenemos la primera opción para evaluar, como les dije, a través de un ratchet o el análisis de frecuencia de resonancia a través del ISQ. El ISQ no es otra cosa que el coeficiente de estabilidad implantario que se mide de 1 a 100. ¿Qué significa? Que 1, digamos, la estabilidad es muy pobre y 100 tiene una excelente estabilidad. Y el otro es a través de un torquímetro que viene adosado en muchos de los ratchets que de las empresas dentales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a través del ISQ, como les dije, 1 es que tiene una pobre estabilidad y 100 que tiene una gran estabilidad. Este ISQ se mide a través de un aditamento que se coloca dentro del implante, ¿no? Y luego tenemos un instrumento que manda una señal, como una resonancia, y este manda una respuesta de la estabilidad del implante y se mide en un aparatito. Entonces acá mide de 0 a 100. Esta fue una patente europea que la empresa Ostelmentor, que luego después de la patente hay muchas empresas que han fabricado y que han desarrollado su propio Ostel, tanto las empresas coreanas como las empresas de Estados Unidos y otras que también presentan su propio Ostel, que es un análisis de frecuencia para ver la estabilidad implantaria.
¿Por qué? Se dice que este instrumento es mucho más fiable que el raché, ya que el raché de muchas empresas se descalibra con el uso. Por lo tanto, para tener un mejor análisis de la estabilidad del implante, es mejor usar el ISQ. Inicialmente, estos instrumentos llegaron a costar $4,000, pero ahora con la pérdida de la patente, pues está entre $1,000, $1,500, que sería una recomendación a alguien que realice implantes inmediatos tenerlo, pero no es tan necesario si tenemos un raché calibrado y adecuadamente usado, pues puede funcionar adecuadamente. Entonces, en este estudio de Calvo y Girado, evaluaron también la estabilidad de los implantes inmediatos evaluados con el Ostermetro. Entonces, al inicio de la estabilidad, después de hacer los implantes inmediatos, tenían más o menos un 71.1 de ISQ con una desviación estándar de 6.2. Y después de los 12 meses, es decir, al año, la estabilidad aumentó hasta un 75.8. Pero ¿qué demostraron estos estudios? Y también de Ito, que dice que el ISQ menor de 40 va a llevarnos a una alta tasa de fracaso de los implantes. Pero si nosotros tenemos un ISQ cercano a los 49 o menor de 49 y más de 40, tienen un éxito dudoso. Y si el ISQ es más de 49, tenemos una alta tasa de éxito. Pero si nosotros queremos hacer carga inmediata, es decir, colocar el implante y colocar un provisorio o colocar una corona definitiva, tiene que el ISQ o la estabilidad implantaria ser entre 60 y 65. Pero si alguien no tuviera el Ostel de alguna marca o el Ostel Mentor, pero tiene un raché, para hacer la carga inmediata se requiere como mínimo 32 newtons para realizar la carga inmediata o la provisionalización inmediata. Otro aspecto de evaluar es, ya, voy a hacer la exodoncia y voy a colocar mi implante. Entonces, ¿debo colocar un cicatrizal o un cicatrizador o debo solamente colocar el cobertor? ¿Qué dicen los estudios? ¿Cuál será mejor colocar? ¿Solamente la tapa? ¿Es bueno colocar el cicatrizador? En este estudio que evaluaron los cambios dimensionales de la mucosa masticatoria en implantes inmediatos a una evaluación de hasta 2 años. ¿Qué encontraron? Encontraron algo muy importante, ¿no? Acá tenemos un implante post-extracción, se coloca el cicatrizal, hacen la sutura, ¿no? Acá se retiró la sutura, luego de los 3 meses y medio, 4, hacen la corona. ¿Pero qué encontraron? ¿Por qué era importante colocar el cicatrizador o no era importante? Pues encontraron que era muy importante. ¿Por qué? Porque los implantes inmediatos que se rellenan con hueso, obviamente, porque hemos dicho que siempre hay un gap, hay un espacio que se tiene que rellenar con tejido óseo. El colocar un cicatrizador favorece la estabilidad y la cicatrización temprana de los tejidos blandos, en una observación de a 24 meses en este estudio que realizaron para ver los cambios dimensionales de la mucosa masticatoria adyacente al implante post-extracción. Entonces, ¿es importante colocar cicatrizales? Sí, de acuerdo a este estudio, sí, nos ayuda a estabilizar la mucosa queratinizada alrededor del implante. Entonces, ¿qué es GAP? GAP, dentro del área de implantología, es espacio. Cuando nos estamos refiriendo a GAP, nos referimos a espacios. Por ejemplo, acá nosotros podemos visualizar que hemos hecho la exodoncia de una pieza, acá tenemos la colocación de un implante, y aquí está el hueso alveolar propiamente dicho, y acá tenemos un coágulo. Y este espacio entre el borde externo del implante y el hueso alveolar propiamente dicho, ese espacio se le conoce como gap, ¿de acuerdo? Ese gap, la literatura dice que si tiene un gap menor o igual a 2, si este espacio, este gap, es menor o igual a 2 milímetros, no se debe colocar nada porque la estabilidad del coágulo favorece la neoformación ósea. Y hay otros artículos que dicen, y coinciden bastante con estos, en las cuales dicen que si tiene más de 2 milímetros de gap, es
importante colocar un relleno óseo. ¿De acuerdo? Particularmente yo, en mi experiencia clínica diaria, yo coloco el implante y así tengo un gap de 1 milímetro, yo siempre hago la colocación de un relleno óseo, que yo uso generalmente hidroxiapatita de origen bovino, porque se ha demostrado que la hidroxiapatita de origen bovino ha tenido una mayor predictibilidad y más estudios también en cuanto a la regeneración ósea en implantes inmediatos y en otros procedimientos de implantología. Por lo cual es muy seguro usar un hidroxiapatita de origen bovino. Pues también hay de origen equino y otros, también hay aloplásticos, sintéticos, pues también tienen los estudios que tienen una alta tasa de éxito. Entonces, más particularmente yo uso hidroxiapatita de origen bovino. Por ejemplo, en este caso, una pieza que ya no puede permanecer en boca por la fractura que presentaba y se hace la extracción. Este es un caso y solamente presenta hueso a nivel palatino. ¿Cuál sería lo recomendable acá? Tenemos una opción más conservadora que sería que colocar un relleno óseo, esperar que se forme el hueso y luego hacer la colocación del implante. Entonces, si yo podía optar por esta, sí, haría la preservación. O también de repente puedo poner hueso particulado y una malla de titanio, o puedo colocar hueso particulado y una membrana de PTFE, o puedo hacer un injerto en bloque. En verdad, hay muchas opciones. El problema es que al momento de, por ejemplo, hacer un injerto en bloque, estamos creando una zona cruenta más incomodidad para el paciente, ¿no? Pero es su mismo hueso, pero podemos tener otras opciones, digamos, en las cuales también podríamos trabajar, que es si nosotros tenemos un hueso basal adecuado y en el análisis tomográfico podemos tener una buena estabilidad del implante a nivel basal y a nivel palatino, podemos colocar el implante y en ese mismo procedimiento hacer la regeneración ósea con membranas de colágeno, con malla de titanio o con PTFE. En este caso, se optó por colocar un implante, hacer la regeneración y usar ¿qué? Una membrana en ese lugar, una membrana de colágeno, ¿no? Y obviamente no se pudo buscar la cicatrización por primera intención, pero se afrontó lo bueno de la membrana de colágeno es que encima de esta crece ¿qué? Crece el tejido blando, entonces nos favorece adecuadamente. Y después de los 4 meses siempre es importante colocar un cicatrizador, hacer un provisional y después de eso realizar ¿qué? Realizar la corona definitiva, ¿no? Coloca el cicatrizador, se hace un provisional donde se maneja el perfil de emergencia, muy similar al cenit de la pieza decente. ¿Para qué? Para que al final la rehabilitación pueda salir lo más parecida a la pieza contralateral, más aún en sectores estéticos, ¿no? Entonces es importante poner un cicatrizador, pero también un provisional para el manejo de los tejidos blandos, tanto del cenit, del contorno, a nivel papilar también. Entonces, es para tener un caso en el cual podamos tener una estabilidad de tejidos blandos, una corona muy similar en cuanto a forma y tamaño a la pieza decente, es importante, sí o sí, realizar provisionales. Y la inserción inmediata de los implantes, nos dice Melo en este trabajo del 2017, es importante realizarlo con precaución, porque pudiéramos tener algunas pérdidas de estos. Entonces, es un metaanálisis, algo muy importante dentro de la evidencia científica, es la parte, digamos, más alta de la evidencia científica. Entonces, siempre que hagamos implantes post-extracción, tener los mayores cuidados, siempre buscar una buena estabilidad primaria, hacer nuestra regeneración ósea siempre en un ambiente estéril, que no, el paciente no cierre la boca, en la cual no ingrese saliva y siempre, ¿no?, irrigando con suero tanto la colocación del implante como los tejidos adyacentes, ¿no?
que no haya ninguna contaminación para tener el éxito. Dentro de algunos casos clínicos que vamos a ver en este momento, pues tenemos, por ejemplo, acá la extracción traumática de una pieza dental. La colocación del implante siempre cuando en el sector anterior, siempre se tiene que hacer ligeramente hacia palatino. ¿Para qué? Para que el centro del implante esté direccionado a lo que vendría a ser el cíngulo, ya sea del canino, el central o el lateral, porque así tenemos mejores perspectivas para la rehabilitación de nuestra corona. Recordemos que cuando hacemos implantes es muy importante la planificación reversa. ¿Qué es la planificación reversa? Es evaluar protésicamente la rehabilitación de esa pieza dental. Es decir, cuál va a ser la forma, el tamaño y por dónde debe salir la chimenea. Es decir, cuál va a ser la posición de nuestro implante. Porque muchas veces se ha visto los implantes inmediatos post-extracción, quien les habla, bueno, tenía la oportunidad a través del Colegio Odontológico de las diferentes regiones de participar en cursos junto al doctor Emil Correa, Eric Morales, el doctor Marco Rojas y otros docentes, de encontrarnos con implantes post-extracción colocados en la dirección del alveolo. ¿Y qué sucedía? Sucedía que el implante pues estaba saliendo del proceso alveolar, o muchas veces el implante estaba vestibularizado y al momento de hacer la rehabilitación tenían que usar pilares angulados, doble injerto. Entonces eso crea una complicación estética innecesaria, porque si nosotros al momento de hacer implantes, nosotros tenemos que pensar en la prótesis y luego en realizar la cirugía de implante. Si nosotros nos enfocamos solo en colocar el implante y nos olvidamos de la parte protésica y decimos, ya que lo vea el rehabilitador, pues se va a tener muchos problemas y he visto muchos casos en los cuales al inicio de mi experiencia con implantes hace más de 13 años, pues también tuve esos inconvenientes y gracias a que yo realicé mi especialidad y obviamente el siempre capacitarme y compartir experiencias de otros profesionales, fui corrigiendo ese problema. Entonces, cuando hacemos implantes, siempre enfocarnos en la parte protésica y luego en la parte de la colocación de implantes para que haya una coherencia en nuestro tratamiento implantológico. Si no, vamos a tener problemas. Entonces, basado en esa planificación reversa es que nosotros los implantes lo debemos colocar ligeramente hacia palatino para que el centro del implante salga a nivel del cíngulo de los dientes anteriores, por ejemplo. Si fuera premolar, al centro de la premolar, ¿no? Al centro de la fosa central. Perdón, al centro del surco central. Entonces, se hace la exodoncia y como pueden ver en la imagen, es importante que ustedes puedan colocar el implante en esta dirección, ¿de acuerdo? En esta dirección, es decir, ligeramente hacia palatino, no en la dirección del ápice. Por lo general el ápice está ligeramente hacia vestibular. Nosotros tenemos que colocar en esta posición. Obviamente tenemos más estabilidad, que podemos hacer carga inmediata y obviamente una buena rehabilitación. No va a haber la necesidad de repente de usar pilares angulados de 30, de repente un pilar angulado de 7 o un pilar recto idealmente. Entonces, la posición de nuestro implante inmediato post-extracción es muy importante planificar. Obviamente acompañado no solo de los modelos de estudio, sino de la tomografía. Entonces, si nosotros vemos el alveolo, el ápice estaba por acá, pero nosotros estamos colocando ¿dónde? ¿A nivel de dónde? Guiándonos de la porción palatina en nuestra guía. Entonces, esa es la posición que debemos tener. Entonces, se hace la secuencia, se coloca el implante, ¿de acuerdo? Se hace la regeneración ósea y, bueno, se hace la colocación de los implantes. Y otro caso que tenemos acá en el paciente tiene altas expectativas con respecto al tratamiento implantológico, tiene acá remanentes, tiene recesión gingival, se hizo una pequeña planificación estética
viendo la necesidad de repente de hacer manejos de tejidos blandos e implantes, y bueno, teníamos algunos inconvenientes. Se realizó la extracción atraumáticamente, se colocó la implante en dirección hacia la porción palatina, ¿no? Ahí se estuvo marcando para luego corregir. Y bueno, después de la colocación, siempre se trabajó con un injerto conectivo, ¿no? Y los provisionales. Entonces, la provisionalización de los implantes tardíos, mediatos, tempranos o inmediatos es muy importante para la rehabilitación definitiva. ¿Por qué? Porque nos va a permitir una salud perimplantar a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante para la terapia implantológica, ¿no? Se hizo la regeneración y siempre la posición del implante. Si nosotros vamos a hacer implantes atornilladas o podemos hacer cementadas. Si es atornillada, sí o sí la chimenea tiene que salir a nivel del cíngulo. Pero si nosotros podemos hacer cementadas, es a nivel del borde cúspide. Pero por lo general les recomiendo yo en este margen de trabajo, no ir más allá de acá. Porque si nosotros trabajamos con una dirección de esta posición hacia acá, hacia vestibular, pues vamos a tener que usar pilar angulado, vamos a tener que hacer de repente un colgajo de reposición coronal o un injerto conectivo adicional al ya que es necesario para los manejos de tejido blando. Si nosotros trabajamos en este rango con respecto a la salida por donde va a estar la chimenea o el centro del implante, pues no vamos a tener ningún inconveniente. Quien les habla trabaja con implantes Conomorse. Inicié trabajando con implantes de hexágono externo, luego pasé a hexágono interno, pero en la actualidad solo trabajo con implantes Conomorse. ¿Por qué? Porque la biomecánica y los estudios han demostrado que los implantes Conomorse con plataforma switching han demostrado más estabilidad del tejido óseo y de los tejidos periimplantarios. ¿Por qué? Porque la recomendación para los implantes Conomorse es introducir dentro del lecho óseo del proceso alveolar 1 o 2 milímetros y si es una zona anterior hasta 3 a 4 milímetros para buscar una buena estabilidad del tejido óseo y del tejido blando y una estética óptima. Y además, ¿por qué? Porque los implantes Conomorse con plataforma switching nos dan para conservar lo que vendría a ser los componentes del espacio biológico, que viene a ser el tejido conectivo, el epitelio ¿no? y el surco periimplantar, que es muy similar al hierro. Entonces, ¿esto favorece la estética? Sí. ¿Favorece la función? ¿Favorece la longevidad? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a ver algunos casos, porque el tiempo en este congreso apremia y nos quedan nada más que 20 minutos. Entonces vamos a compartir un poco mi experiencia con respecto a implantes inmediatos. Esta es una pieza premolar fracturada, la pieza 2-4, en la cual yo quería hacer carga inmediata. ¿Qué es carga inmediata? Es sacar, en este caso, la porción radicular fracturada, colocación del implante y en ese mismo momento colocar un pilar definitivo y una corona definitiva. Entonces, se hizo una guía, ¿no? Se trabajó con implantes Conomorse, plataforma switching. Para hacer siempre implantes inmediatos es importante recordar algunas características del implante. Particularmente yo les recomiendo, si es que quieren hacer implantes de carga inmediata, es buscar que un implante tenga ¿qué? Roscas cuadrangulares o compactantes, que sea de conexión Conomorse y que sea de forma cónica. 3 características importantes, como mínimo. Si a eso le pueden añadir que tiene un buen tratamiento de superficie o una superficie tratada para que sea una superficie hidrofílica, con mayor razón aún. Pero las 3 características mínimas que yo recomiendo para hacer implantes inmediatos con carga inmediata es roscas cuadrangulares, Conomorse y forma cónica. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se tomó en consideración esas características, se colocó el implante y
muchas veces trato de usar PRF. ¿Qué es PRF? Es fibrina rico en plaquetas. Esta fibrina rico en plaquetas favorece, tiene varios factores de crecimiento, dentro de los cuales el factor más importante es el factor de crecimiento endotelial. Y este factor de crecimiento endotelial lo que va a favorecer es la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos. Entonces, si nosotros tenemos la formación de nuevos vasos, va a llegar irrigación. Si llega irrigación, llega nutrición. Y cuando hay nutrición, obviamente nuestro proceso regenerativo, nuestro implante, todo va a funcionar adecuadamente y vamos a tener una buena tasa de éxito y por lo tanto una buena performance de nuestra terapia implantológica. Entonces, siempre acompañado todo implante post-extracción de regeneración ósea. Yo, como les digo, uso hueso hidroxiapatita de origen bovino. Entonces se colocó el implante, se colocó un pilar metálico prefabricado y sobre este que se había planificado ya se había mandado a realizar la corona de metal porcelana, ¿no? Entonces acá tenemos el implante, obviamente nosotros evaluamos la posición del seno maxilar, el pilar definitivo, pilar metálico, ¿no? Rotacional, o también en portugués llamado muñón universal, la corona de metal porcelana, ¿no? Que adaptó ahí un poco que era prácticamente fue mi primera carga inmediata que yo realicé regresando de estudiar en Brasil hace algunos años atrás. Y al examen radiográfico, acá un pequeño gap, pero este implante tiene ya muchos años, creo que tiene 5 años, y que tiene una buena performance. Y acá es importante también recalcar que el implante sumergido, con un pilar que tiene un gap de 2 a 3 milímetros, da estabilidad al tejido óseo periimplantario y obviamente también a los tejidos planos. Esa es una característica muy importante del implante con Morse, que al ser sumergidos nos dan estabilidad periimplantaria. Entonces, por ende, yo les recomiendo siempre en los implantes con Morse sumergir como mínimo 1 milímetro, idealmente 2, y si trabajan en la zona anterior, pues hasta 3 o 4 milímetros. Siempre que trabajamos el sector posterior, tenemos que hacer la exodoncia traumática, es decir, si esta es una pieza superior, extraer raíz por raíz, hacer una hemisección, ¿no? Separar todas las raíces, y si fuera un inferior, partir en sentido en sentido vestíbulo lingual y realizar las exodoncias de grupo de raíces mesiales, luego la raíz distal. ¿Para qué? Para conservar el septum. Es importantísimo conservar el septum porque ese septum nos va a ayudar a colocar el implante en una buena posición y también nos va a ayudar a ¿qué? A tener una buena estabilidad primaria con nuestro implante. ¿De acuerdo? Siempre hacer la exodoncia raíz por raíz. Este es un caso por la que tenía una pieza que ya estaba prácticamente con fractura de una de las raíces, tenía un pequeño proceso periapical y bueno, ya no daba para hacer más retratamiento, decidimos hacer la exodoncia de las 3 raíces, ¿de acuerdo? Y nosotros, como íbamos a hacer implantes post-extracción, necesitábamos tener roscas cuadrangulares, un implante de forma cónica. En este caso tiene roscas cuadrangulares compactantes a nivel de esta zona y tiene roscas cortantes en la porción radicular. Y obviamente era un implante cono-Morse. Entonces, se hizo la exodoncia lo más atraumáticamente posible, tenía poco hueso, y a nivel del septum, justo en la unión del hueso, de la porción vestibular, la porción mesial y distal, se colocó el implante con una buena estabilidad, que tuvimos creo que 20 minutos de torque, y lo que hacemos es, una vez que tenemos el implante, colocamos nuestra póvero cicatrizal y hacemos el proceso regenerativo. Puede ser acompañado de PRF idealmente, si no solo hueso particulado, una membrana de colágeno, y eso fue lo que hicimos acá, ¿no? Regeneramos. Es importante siempre el hueso particulado que compramos, dejarlo 3 minutos en suero fisiológico para una buena performance
como indica el fabricante, siempre es importante leer las indicaciones del fabricante en cuanto a la conservación y en cuanto a la hidratación con suero fisiológico. 3 minutos es un promedio. Luego se pone en la cavidad, en la zona de los alvéolos en las cuales se ha trabajado, y a pesar de nosotros colocar la membrana de colágeno para que haya una buena cobertura y no haya una contaminación de nuestra regeneración, nosotros en este caso decidimos que esta es la membrana de colágeno, es una membrana de colágeno hidrofílica de la empresa Criteria. Entonces esta membrana hidrofílica es muy buena porque una vez que se hidrata con suero fisiológico se manipula fácilmente y tiene una buena performance. Pero al momento de evaluar con mi equipo de trabajo, juntamente al doctor Daniel Albites, el doctor Luis Vicente, decidimos que era mejor hacer un injerto de tejido epitelial para una mejor estabilidad. Entonces decidimos hacer un injerto epitelial y suturarlo a esta zona. ¿Por qué? Porque la brecha era muy grande y queríamos tener la certeza de hacer un buen trabajo clínico, ¿de acuerdo? Un buen trabajo clínico. Entonces, otro caso que se trabajó también con el doctor Luis Vicente, actualmente está terminando sus estudios en Brasil, un alumno mío, un amigo, un gran profesional, es un gran profesional de la implantología también. Entonces acá el paciente vino solamente para cambiarse la corona y ahí en el momento de sacar la corona salió con el perno y al momento de evaluar se vio que tenía una fractura esa pieza dental, por eso era la molestia. Entonces se le programó al paciente para hacer la colocación del implante y en vez de hacer la hemisección decidimos hacer una preparación transdental, es decir, la colocación del implante, la preparación para el hecho del implante a través de la porción del diente, ¿no? Y antes de llegar a la fresa final se colectó un poquito de hueso, una vez ya teniendo la penúltima fresa para la colocación de implantes, recién se hizo la hemisección y se retiró raíz por raíz. Entonces se realizó recién la exodoncia y al final se hizo se usó una última fresa, ¿no? Como teníamos acá, para la colocación de nuestro implante, ¿no? Esta obviamente está guiado protésicamente por el centro del diente, a pesar de que tiene una ligera mesialización la pieza molar adyacente, y se colocó el implante. En este caso se colocó un cobertor y en toda esta zona se hizo una regeneración y se colocó también PRF en la parte usando como membrana de cobertura, ¿no? Como ya les mencioné, el factor de crecimiento endotelial es un factor muy importante dentro del proceso, ¿no? Y se suturó con ácido poliglicólico, que es una sutura bioreabsorbible. Tenemos otra opción, es el realizar el socket chill. Esta técnica es permitiendo dejar una porción del diente. ¿Por qué? Porque el ligamento periodontal le da irrigación a esta zona, como mencionamos al inicio de la conferencia, y esta porción del diente mantiene esa irrigación, mantiene el ligamento y por lo tanto conserva la porción del hueso y obviamente el tejido blando alrededor. Este artículo lo desarrolló el año 2010 Hürzeler y el doctor Otto Sur y otros doctores más de Alemania. Y esta técnica ha sido modificada. Inicialmente, ellos hacían la extracción, dejaban una porción del diente, luego colocaban el implante adyacente a la porción radicular, luego colocaron el implante, la provisionalización del pilar y la corona definitiva. Sin embargo, en la actualidad se han hecho algunas modificaciones por Salama y otros doctores, como el doctor Campos, un argentino que trabaja en España, que realiza bastante la técnica socket chill, en la cual el grosor del chill o del escudo radicular es más o menos 1 a 1.5 y está intraradicular al borde crestal. Además de eso, el implante no debe estar en contacto con el chill, debe tener una distancia de 1 milímetro a 1.5 también.
y obviamente se hace la regeneración ósea. Es una técnica que tiene mucha controversia, es más, los mismos autores hace menos de 3 años dijeron que era una técnica poco predecible, así que les recomendamos tener bastante cuidado y leer bastante si van a desarrollar esta técnica. Y en desarrollo bastante esta técnica en Perú es el doctor Fran Paredes, a quien conozco y también he operado junto con él y he desarrollado algunos casos que pasaré a mostrar. Este es implante post-extracción de esta pieza. Dejamos el chil, ¿no? Obviamente hacemos siempre que el chil esté por debajo del margen óseo vestibular y recién coloqué en este caso un implante conomorce, hice la provisionalización inmediata para que me diera más estabilidad del tejido, funciona adecuadamente. Este otro caso, la extracción de una pieza dental con una pisectomía, se hizo la pisectomía, ¿no? Como cualquier episectomía convencional, se hace una hemisección para sacar la porción palatina y luego hacer el desgaste con fresa de diamante, con bastante irrigación de la porción vestibular del chil, de la porción radicular. Se realiza hasta lo más apical posible, se realiza la exodoncia de la porción palatina de la raíz, se hace la preparación para un implante, se coloca un implante igual, roscas cuadrangulares, implante conomorce, cónico, para una buena performance. En este caso se hizo provisionalización inmediata, se colocó el pilar y luego se hizo regeneración, tanto en la porción apical como en la porción coronal, y se colocó un provisional. Y lo importante de esta técnica es que tanto la provisional como el socket chip nos ayudan a la estabilidad de todo el tejido perimplantario, porque este paciente, 4 meses después, si ustedes pueden observar, se le retira la pilar provisional y ven la estabilidad totalmente sano, saludable. Miren, ¿no? Un tejido gingival hasta creció 1 milímetro de tejido gingival, ¿no? Entonces, una buena estabilidad de los tejidos blandos perimplantarios que nos van a llevar al éxito en la terapia implantológica, sobre todo en implantes inmediatos, ¿no? Ese es otro caso donde tratamos de dejar la porción vestibular del diente para conservar el hueso y la encía, donde tenemos un contorno excelente, donde la estética es muy importante. Este otro caso, donde se hace la exodoncia, el parcial del diente, la porción palatina, se coloca el implante. Siempre, si nosotros vamos a hacer carga inmediata, tiene que ser más de 32 newtons de torque. Si tenemos ratchet, si tenemos ISQ, como Stel, tiene que ser mínimo 60, idealmente entre 60 y 65 para realizar la carga inmediata. En este caso, tuvimos más de 32, colocamos un pilar metálico sólido y sobre este se fabricó un provisional, ¿no? Si nosotros vemos, mira, inmediatamente después de la cirugía, una estabilidad del tejido blando y obviamente una buena estética ya en provisional. Este es un trabajo que realicé junto a mis colegas. Este es un artículo un video que lo publicamos en la página de Socket Chip que existe en el Facebook. Es un grupo muy grande. A quien le interese esta técnica puede entrar. Entonces, como les mencioné, es una técnica que realizamos con algunos doctores. Uno de los que desarrolló bastante en la Universidad San Marcos, que se comenzó, fue con el doctor Fran Paredes en posgrado de periodoncia, que lo coordina el doctor Sisto Grados Pomarino, ¿no? Ahí tuvimos y hay algunos artículos publicados por algunos doctores, como el doctor Mija, con respecto a esta técnica Socket Chip del posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como les menciono. Entonces, la clave, siempre que nosotros vamos a hacer socket chip, es tener las consideraciones actuales con respecto a esta técnica y usar los implantes y obviamente ver la estabilidad de este implante para hacer la provisional, ¿no? Y dentro de la provisional tener las consideraciones siempre del perfil de emergencia, del contorno de la encía, la porción papilar, siempre darle un espacio para que esta zona pueda tener el espacio para una adecuada higiene a largo plazo de nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, este caso es por un equipo de trabajo, a veces solo, es un poco más difícil trabajar y siempre con un equipo de trabajo que resalto bastante su
su apoyo, a quien le doy gracias, al doctor Alvites, al doctor Luis Vicente, bueno, hay ahora ya un doctor, Jesús Saavedra, que en ese tiempo era un estudiante también. Y otros casos siempre es importante ver el contorno gingival, el uso de provisionales ayuda bastante para tener un buen contorno y obviamente un buen laboratorio también para buscar una estética no solo rosada, sino también blanca que dé de alguna manera al paciente un confort. Entonces, el realizar los implantes inmediatos post-exodoncia es una terapia que en la actualidad se realiza con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, siempre teniendo en consideración los implantes, conomorse, roscas cuadrangulares, forma cónica, buena estabilidad preimplantaria. Entonces, hacer un buen análisis de los exámenes complementarios generales, así como el tomográfico, así como del análisis de modelos, nos va a llevar hacia el éxito. Y siempre que tengamos un gap, como en este caso, es importante hacer la regeneración ósea, ¿no? Como yo les digo, la recomendación es siempre hidroxiapatita de origen bovino, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se pensaba hacer carga inmediata, no dio el torque adecuado, se regenera y podemos usar membrana de colágeno y una provisional encima, ¿no? Entonces, todos los casos son muy buenos. ¿Qué nos dice la literatura con respecto a esto? Es que la estabilidad a un control de 10 años, donde esta doctora Chapuis también trabaja, este artículo, nos dice que realizar Octavio, mi implantes tejido. inmediatos post-exodoncia en el sector anterior, que es la zona más difícil, es importante regenerar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante regenerar? Porque la pérdida en ancho y en altura es menor cuando se regenera. Es por lo tanto que siempre que hacemos implantes inmediatos post-extracción en el sector anterior, es importantísimo regenerar con tejido, con hidroxiapatita de origen bovino, de origen humano, de origen sintético. ¿Para qué? Para darle más estabilidad y más predictibilidad a nuestro tratamiento, es decir, que sea más longevo nuestra terapia implantológica. Es una recomendación de este artículo que he evaluado hasta 10 años. Porque si no, ¿qué sucede? Si no sucede lo que estamos viendo acá, pérdida, recesión, pérdida de papilas. Entonces, hacer esto con exposición de rosca, lo único que quedaría es la explantación, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de realizar los implantes post-extracción, tener los cuidados no solamente de la colocación del implante, sino también la colocación de nuestro pilar, de nuestra corona, darle el espacio biológico, porque si nosotros no respetamos el espacio biológico, ocasionamos estos problemas, y estos problemas son difíciles de resolver con menor confort para el paciente. A pesar de que podamos hacer un injerto conectivo, un colgajo de reposición coronal, esto va a regresar, es muy difícil. Tenemos que hacer explantación, regeneración ósea, luego colocar un implante, hacer regeneración de tejidos blandos para buscar una estética que pudiera acompañar la estética de los dientes adyacentes. Entonces, ahí los implantes hay que tener bastante cuidado. Existen muchos métodos, como este, por ejemplo, que es regeneración ósea con uso de membrana de PTFE, que nos da buena performance de 21 a 28 días, lo dejamos ahí, lo retiramos, nos da una buena ganancia de encía queratinizada o de mucosa masticatoria perimplantaria adecuada, y nosotros vemos los resultados antes y después y son excelentes. Así que yo particularmente les recomiendo con este caso que vamos a ver, que no importa el tamaño, esta es una pieza con una fractura de este nivel en la cual al momento de colocar el implante, como ya hemos mencionado, conomorse, roscas cuadrangulares, roscas cortantes, pilar metálico prefabricado. Entonces, si yo realizo la terapia implantológica y voy a hacer la carga inmediata, pero no me fijo de estas consideraciones como del contorno, del relleno óseo, de la posibilidad de hacer un injerto conectivo, ¿no? Yo podría tener problemas. Por ejemplo, acá había una gran pérdida. Entonces, aparte del relleno óseo, le hicimos un injerto muy pequeño porque la paciente no quería realizarse un injerto conectivo. Entonces, se regeneró, se puso la provisional, se dejó ese pedacito chiquito de encía, muy pequeño de injerto, y nosotros a la evaluación de los 4 meses, miren, excelente, porque eso es lo que nos da la biología. Si nosotros respetamos el espacio biológico, la biología nos va a responder adecuadamente. Pero si nosotros no respetamos los cuidados en cuanto a torque, posición del implante, contorno de la provisional,
manejo de tejidos blandos, digamos, incisiones conservadoras, pues vamos a tener problemas. Entonces, a la evaluación tomográfica vimos que efectivamente el hueso era adecuado, el contorno, dimos espacio para un adecuado gap para el pilar. Entonces, estas cosas nos van a llevar al éxito.